Y estamos de vuelta de la publicidad. Hace unos días la Casa de la Cultura acogía una ponencia en la que se hablaba de los campos de concentración de la época franquista. Hasta las instalaciones de Aranda de Duero se desplazaba el escritor y periodista Carlos Hernández, y es que en su libro se menciona el campo de reclasificación de Aranda de Duero. Nosotros esta noche tenemos la suerte de contar con él. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Beatriz, buenas noches, encantado de estar con vosotros. Bueno, en primer lugar, esta ponencia que se celebraba, ¿pudiste compartir tiempo con el público arandino? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la jornada? Pues la verdad es que fue maravillosa porque fue muchísima gente, la sala estaba llena y luego sobre todo nosotros los que nos dedicamos de vez en cuando a dar conferencias percibimos enseguida si la gente está realmente interesada, si está emocionada por lo que vas contando y esa conexión funcionó desde el primer momento. El interés fue máximo y de hecho luego al final también hubo bastantes preguntas, intervenciones, opiniones, o sea que una maravilla. Luego incluso me hicieron un recorrido medio turístico por la localidad, así que fue todo maravilloso. El libro Los campos de concentración de Franco, tengo aquí apuntadas algunas reseñas que se han hecho de la obra. Vas a permitirme, Carlos, que las lea. Baltasar Garzón dice que es un escalofriante relato, una obra de obligada lectura que desnuda las mentiras del franquismo, documentada de forma espléndida y minuciosa. Carlos, ¿qué te lleva a escribir este libro? Bueno, pues fíjate que me lleva mi anterior investigación. Mi primer libro y mi gran investigación histórica fue sobre los españoles y españolas, también bastante gente de la provincia de Burgos, que acabó en los campos de concentración nazis, siendo españoles, republicanos y acaban en los campos de la muerte de Hitler. Pues bien, en esa investigación tuve el privilegio de entrevistar a algunos supervivientes españoles que habían estado allí en lugares como Mauthausen, como Buchenwald o como Dachau. Y curiosamente, Beatriz, ellos mismos, algunos de ellos me dijeron: bueno, lo que estás haciendo y esta investigación está muy bien, joder, te lo agradecemos, pero cuando termines tienes que investigar los campos de concentración que Franco creó en España, que son todavía más desconocidos, sobre todo para la sociedad española, que los campos nazis. Tienes que investigar aquello. Y la verdad es que me dio por recoger el guante. No sabía entonces la enorme magnitud, eso sí, del tema en el que me estaba metiendo, porque claro, no podía imaginar que iba a llegar a documentar más de 300 campos de concentración franquistas repartidos por toda España, pero ese fue el motivo. ¿Ha sido fácil ese acceso a la documentación, a los testimonios, a las historias? No, la verdad es que no. De hecho, fue más sencilla mi primera investigación, paradójicamente. Fíjate que entonces tuve que visitar archivos en Polonia, en Austria, en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, y para este segundo libro sobre los campos franquistas solo he tenido que visitar archivos en España y ha sido muchísimo más difícil. Primero, porque es verdad que durante el franquismo se destruyó ya muchísima documentación. No deja de ser lógico, la dictadura pues trató de borrar pruebas, huellas de sus crímenes, o huellas de lugares como estos campos de concentración que eran lugares terribles. Pero es que luego después, durante nuestra democracia, tampoco se hizo el trabajo que se debía haber hecho, de recuperar esa historia falsificada por el franquismo, entre otras cosas, dotando a los archivos de medios, de personal, de material suficiente como para analizar todos esos documentos que sigue habiendo, algunos de ellos sin abrir, o sea, que están en carpetas, guardados y sin analizar, de tal manera que sigue siendo muy difícil, hay que visitar decenas de archivos, perder mucho tiempo, por decirlo de alguna manera, para poder acceder a la información. Carlos, ¿alguna historia que nos puedas contar de este proceso de investigación? ¿Alguna cosa con la que te hayas topado, algo que te haya sorprendido muchísimo? Fíjate, lo primero es que pese a esa destrucción documental he encontrado muchos documentos oficiales sobre los campos de concentración franquistas. Y aquí tengo que aclarar que esto de campos de concentración no es un término subjetivo, es decir, no es que yo los llame así pues porque eran recintos para prisioneros rodeados de alambradas, con barracones, etcétera, sino que era porque el propio franquismo, primero el ejército que se sublevó contra la República y después la dictadura, el régimen que salió de aquella guerra, los llamaba así, campos de concentración. Formaban un sistema concentracionario exactamente igual que Hitler, por ejemplo, montó su sistema de campos de concentración o que Stalin en la Unión Soviética montó su régimen de gulags.
Cada uno tenía sus peculiaridades, eran diferentes unos de otros, los alemanes, los soviéticos o los españoles, pero todos ellos tenían algunas cosas en común que se van viendo muy bien en esos documentos, ¿no? Por ejemplo, cómo estaban muy preocupados por castigar a los prisioneros, es decir, porque sufrieran en ellos. Se habla de las condiciones humanas en algunas ocasiones que había en esos campos, en el propio Aranda de Duero, ¿no? Cómo los prisioneros pasaban hambre, sufrían enfermedades, malos tratos, vejaciones. Y hay un elemento quizás, Beatriz, respondiendo a tu pregunta, que es de los que más me ha llamado la atención, y es como, por ejemplo, estaban muy preocupados los franquistas por lavar el cerebro de los prisioneros. Ellos lo llamaban un proceso de reeducación, pero se ve así en los documentos franquistas cómo les obligaban a asistir a charlas patrióticas, a hacer el saludo farcista, el saludo a la romana, cantar el cara al sol y otros himnos de la época, y también a asistir, a ir a misa. De hecho, la Iglesia, muchos sacerdotes fueron cómplices en esa tarea de reeducación, de lavado del cerebro, y poniéndote un ejemplo que vi en los archivos y me llamó mucho la atención, en los reglamentos que el ejército franquista elaboraba sobre los campos de concentración, decía cómo tenían que funcionar los guardianes. Pues tenía que haber un capitán, determinadas personas para el cuerpo de guardia, y decían, y tiene que haber en cada uno de ellos un capellán, un sacerdote. No se decía, por ejemplo, en cambio lo mismo de los médicos. No se decía que tenía que haber un médico o un enfermero que velara por la salud de los prisioneros, pero sí un cura, un sacerdote, porque estaban muy preocupados de intentar doblegarles también ideológicamente. Les habían derrotado en el terreno de batalla y les querían también lavar el cerebro y cambiar ideológica e incluso religiosamente. Carlos, estamos hablando de archivos, estamos hablando de documentación, pero supongo que habrás tenido que hablar también con muchas personas. ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo es esa parte de documentación cuando hablas con esas personas que tienen a gente, que lo han vivido, que han participado de ello, que han sido víctimas? ¿Cómo es? Pues es duro y tienes una sensación un poco ambivalente, ¿no? Ambigua, porque yo he tenido la suerte de entrevistar todavía a algunos supervivientes, es decir, ya no se trata de familiares, sino de protagonistas, que ellos mismos en sus carnes pues pasaron hambre, estuvieron a punto de morir, vieron cómo compañeros eran asesinados o perecían por enfermedades o por desnutrición, y cuando les obligas a recordar, porque al final como periodista obviamente le tienes que hacer preguntas y un poco incidir en los temas, les ves emocionarse, algunos de ellos les ves llorar. Hombres o mujeres, en su caso, todos de 80, 90, incluso alguno de 100 años de edad, es algo que te llega al corazón y que te llega a hacerte plantear, tú que eres periodista, Beatriz, te pondrás en mi pellejo, si merece la pena realmente llegar a volverles a obligar a recordar aquellos hechos tan duros. Pero cuando terminas la entrevista te das cuenta de que sí que merece la pena, porque ellos mismos se ven aliviados, primero, de haberlo contado y segundo, de haberse sentido útiles, de haber de alguna manera rendido el último homenaje que podían hacer a sus compañeros fallecidos, que ya no lo han podido hacer, y que ellos sí han podido contar lo que sufrieron, contar lo que ocurrió, sobre todo eso, para que se conozca la verdad de todo lo que fueron aquellos recintos tan terribles como el que tuvisteis allí en Aranda de Duero. Precisamente vamos a hablar de ese recinto ubicado en Aranda de Duero. Cuéntanos cosas sobre él. Pues fíjate, es uno de los recintos de los que más documentación tenemos. Hay algunos campos de concentración franquistas que apenas tenemos información, tenemos algunos listados, aparecen en alguna relación de campos, pero no hay mucha documentación. En el caso de Aranda de Duero tenemos muchísima información, sabemos perfectamente dónde estaba ubicado, en los alrededores de lo que era la estación de ferrocarril, en la zona del Montecillo. Allí se instaló el campo, además sabemos las razones, porque aparece en los documentos franquistas que uno de los motivos era estar en la vía férrea, con lo cual era muy sencillo transportar a los prisioneros, llevarlos allí, trasladarlos, que eso era algo muy importante. Estaba muy cerca también de una fuente de agua, de un río, con lo cual era fácil poder tener ese agua para que se pudieran lavar o para que pudieran beber, y además estaba lo suficientemente alejado del frente de batalla como para que fuera un lugar seguro, es decir, en el que incluso aunque algún prisionero pudiera escapar, lo tuviera muy complicado para pasarse a las filas republicanas. Sabemos además también incluso las dimensiones
dónde estaban los barracones, porque contamos con un plano del campo de concentración que realizaron los ingenieros militares franquistas. Y lo que quizás es más llamativo, Beatriz, porque esto sí que es casi inédito, solo lo hay en otros 2 o 3 de los 300 campos de concentración franquistas, tenemos fotografías que realizó el servicio de propaganda franquista, especialmente en un día en el que se bautizó a 2 prisioneros. Fíjate que hemos hablado de la importancia del lavado de cerebro, de la reeducación, pues era tan importante que cuando alguno de los prisioneros decidía, ya sea voluntariamente, ya sea también por salvar la vida o por mejorar las condiciones de vida, decidía abrazar la fe cristiana, decidía bautizarse, se montaban un acto de propaganda realmente en torno a ese bautizo. Iban los fotógrafos del ejército franquista y realizaban imágenes, ¿no? Juntaban a todos los prisioneros, y eran invitadas incluso las autoridades locales, en este caso de Aranda de Duero, y contamos con imágenes, con fotografías de ese día, en el que se ve a los prisioneros extremadamente delgados, a 2 de ellos bautizando, algunos más comulgando, y quizás lo que también es muy impresionante es percatarse de la edad de los cautivos, porque es verdad que el campo de concentración de Aranda de Duero tiene una cosa muy peculiar, y es que en él se concentraron, especialmente a partir de 1938, prisioneros menores de edad. Franco decidió que prefería, en lugar por todos los campos, los menores de edad, hablamos de 16, los concentraron en este campo de concentración de Aranda de Duero. Y esas imágenes son muy llamativas porque ves a niños, parece casi más una escuela, si no fuera por la delgadez extrema que tienen y las condiciones en que se encuentran, que un campo de concentración. Yo lo he llamado campo de reclasificación. No sé si es lo mismo, Sí. si hay diferencias. Cuéntame, ¿por qué campo de reclasificación? Que es lo Sí, que yo me he yo te encontrado en los cuento. documentos, ¿eh? Sí, en ocasiones se les llamaba así en documentos oficiales, porque es verdad que uno de los objetivos de los campos de concentración era clasificar prisioneros. Clasificar a los prisioneros era investigarles, es decir, que ninguno saliera en libertad sin han conocido cuáles eran sus antecedentes políticos, si habían militado en partidos republicanos, en sindicatos o simplemente si habían sido oponentes al golpe de Estado que se produjo en julio de 1936. Entonces se producía esa investigación. Con lo cual, ese era uno de los objetivos y por eso en algunos documentos aparece como campos de clasificación o campos de reclasificación, pero realmente el nombre que aparece, y de hecho así aparece incluso en mapas de toda España creados por el ejército franquista, aparece como campo de concentración de Aranda de Duero. Y es muy significativo que los sellos, incluso los membretes que conservamos del campo, no aparece como campo de clasificación, sino que aparece como campo de concentración de prisioneros. De hecho, fíjate, Beatriz, y termino con esto, Franco en julio de 1937 creó una dirección, una institución que fue la que se encargó de coordinar todos los campos de concentración, entre ellos el de Aranda, y que se llamaba Inspección de Campos de Concentración. ICCP, Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros. De tal manera que, insisto, más allá de que se le pudiera variar el nombre en algunos documentos puntuales, el nombre oficial era Campo de Concentración de Aranda de Duero. ¿Cuánto tiempo estuvo funcionando el de Aranda? Más de 2 años, más de 2 años. Fue uno de los campos, digamos, más longevos, porque abrió en el verano de 1937 y no cerró hasta noviembre de 1939, perdón, es decir, varios meses después de haber finalizado la guerra. Y fue un campo, además, en el que no contamos con demasiados testimonios, pero sí tenemos algunos. Recuerdo, por ejemplo, ahora el de un prisionero llamado Diego García, que relataba sobre todo bueno, pues cosas que eran muy comunes en todos los campos, ¿no? Como los prisioneros pasaban hambre, es decir, recibían muy poca cantidad de comida. Por otro lado, estaban siempre pendientes, atemorizados de poder ser asesinados en cualquier momento, porque el campo de Aranda, como del resto de campos, eran muy habituales las sacas, lo que se llamaba sacas, que era entrar falangistas o militares franquistas y coger algún grupo de prisioneros, sacarlos de allí, por eso el nombre de sacas, y asesinarlos, fusilarlos en los alrededores del campo de concentración. Y este prisionero, Diego García, contaba ya un hecho incluso muy específico, especialmente doloroso. Como un día él estaba en el interior del campo de concentración y cercó al otro lado de la alambrada una mujer que era la hermana de un prisionero que se había enterado que su hermano se encontraba en el interior del campo, y este
prisionero, el hermano de esa mujer que llegaba a las inmediaciones del campo, de la alegría se acercó hacia la alambrada, de tal manera que inmediatamente uno de los guardianes disparó y lo mató en el acto, ¿no? Eso se le quedó clavado a Diego y lo contó durante los años posteriores como una de las vivencias más dramáticas que vivió en el interior del campo de concentración de Aranda. Qué barbaridad. He podido leer Sí. también que, para que me lo confirmes, Carlos, a ver si estoy en lo cierto, Sí, sí. que incluso llegaban a participar en las obras ciudadanas que se hacían en las ciudades. ¿Esto es cierto? En Aranda, Sí. grupos de estos concentrados, de estos republicanos, actuaban en las calles. Así es. De hecho, ese es otro de los grandes objetivos de los campos de concentración y aquí sí que hay mucho paralelismo con lo que ocurría en los campos nazis o en los gulags de Stalin, y era explotar laboralmente a esos prisioneros, esa mano de obra esclava que estaba en los campos de concentración. Eso ocurrió prácticamente en todos los campos. Es verdad que, tal y como ocurrió en el de Aranda de Duero, no era un trabajo masivo, por decirlo de alguna manera, de esos prisioneros que estaban en los campos. Es decir, los que estaban en los campos de concentración hacían trabajos en el interior del campo, de reparación, mantenimiento, limpieza y demás, y luego, eso sí, eran llamados por los municipios cercanos, es decir, el alcalde de turno, en este caso, y tenemos documentación que así lo demuestra, el alcalde de Aranda de Duero puntualmente escribía al comandante del campo y le pedía un número de prisioneros, por ejemplo, como fue el caso, para pavimentar calles de la localidad. Eso lo tenemos constatado y documentado. Y había ocasiones en que sí, ocasiones en que no se les concedía la petición a los alcaldes. En este caso concreto del que hablamos de Aranda, sí se le concedió y grupos de prisioneros trabajaron en diversas obras dentro de la localidad, entre otras, pavimentar varias calles. Decía yo que no se trabajaba habitualmente en los campos, salvo en tareas internas o en los municipios cercanos. Eso es porque en el sistema de campos de concentración franquistas la explotación no se producía, salvo estos casos de los que hemos hablado, en los propios campos, sino en unas unidades llamadas batallones de trabajadores, que eran batallones de trabajos forzados, que se desplazaban muchos kilómetros. Esto viene a ser un poco, seguro que tus espectadores han visto la lista de Schindler, muchos de ellos, pues como ocurría en los campos nazis, que necesitaban mano de obra esclava en una fábrica o en una obra puntual que estaba lejos del campo de concentración y no compensaba todos los días por la mañana tener que llevarse a los prisioneros hasta allí y por la noche volverlos a traer al campo. Era mucho más eficaz crear un pequeño subcampo en las proximidades de ese lugar de trabajo. Pues bien, si en el caso de los campos nazis a esos campos anexos o satélites se les llamaba subcampos, en el caso del sistema concentracionario franquista se les llamaba batallones de trabajadores y ahí es donde más, digamos, que se hicieron trabajos de reconstrucción de pueblos, de construcción de infraestructuras, de construcción de puentes, por ejemplo, por todo el territorio español. Pero específicamente en Aranda de Duero, los que trabajaron a pico y pala venían directamente del campo de concentración. Carlos Hernández, me podría estar toda la noche preguntándote cosas porque la verdad es que me parece un tema muy interesante, pero tenemos que recordar que todo esto está recogido en una publicación, en ese libro, en los campos de concentración de Franco, que la gente puede conseguir. ¿Dónde lo tenéis? ¿En cualquier librería está ya disponible o cómo pueden encontrarlo? Sí, sí, en cualquier librería, simplemente si no lo tienen en ese momento porque esté agotado o demás, simplemente con dar el título, decir que es del autor Carlos Hernández o que es de Ediciones B, que es la editorial que lo publicó en su día, en unos poquitos días se lo consigue su librero de cabecera, con lo cual recomiendo además que en lugar de comprarlo a través de Amazon o de las grandes plataformas, que vayan a la librería de Aranda de Duero, a cualquiera de ellas, y que lo encarguen allí, que los libreros necesitan que compremos allí los libros. Carlos, ¿hay algún proyecto en mente? ¿Estás Bueno, investigando en fíjate, algo, trabajando en algo? de momento, Beatriz, sigo con los campos franquistas, porque de hecho mi libro acabó documentando, como he dicho, cerca de 300, 298 exactamente, y ahora ya tengo 5 nuevos campos de concentración porque sigo acaparando datos. Es lógico que después de la publicación siempre familiares, investigadores, documentalistas o personal que trabaja en archivos, digamos que se mueve, ¿no? Una vez que conoce que hay un libro nuevo sobre esto y lo lee, pues le impulsa a investigar. Y he recibido afortunadamente muchas colaboraciones desde familiares, descendientes de prisioneros, hasta investigadores locales que me han hecho llegar documentación suficiente para, de momento, documentar 5 más y tengo algunos más investigando. O sea que sigo investigando de momento este tema y creo que todavía me va a tocar durante algún tiempo más.
Pues Carlos Hernández, nosotros deseando poder seguir aprendiendo y descubriendo cosas y sobre todo desmitificando, ¿no?, esas ideas que teníamos ya prepuestas. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, que te hemos robado un ratito, pero ha sido una conversación muy amena y muy, muy interesante, así que muchísimas gracias, Carlos. Nada, ha sido un placer, un agradecimiento profundo para ti, para la Asociación En Medio de Abril, que fue la que me invitó a dar esa conferencia, y para todo el pueblo de Aranda de Duero, que me recibió maravillosamente. Nos despedimos de Carlos, nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida, no se vayan.